En el presente tutorial os vamos a enseñar cómo utilizar Gravit para realizar dibujos. Recordamos que Gravit es una aplicación que podemos encontrar en la URL gravit.io, que se puede utilizar online o descargar. Nosotros abriremos un archivo de un tamaño estándar de 300 por 150, consultar en la web cuáles son los tamaños con los que se puede trabajar. Y empezamos con dibujar simplemente figuras geométricas sencillas, por ejemplo, un rectángulo. Vemos que podemos cambiar las dimensiones por aquí, 40, 30. En este caso, si queremos cortarlo, lo que deberíamos hacer es quitarle el interior y ajustar el borde a 0,05 milímetros. Recordamos también que se pueden hacer, por ejemplo, los bordes redondeados, que se pueden variar estas formas o incluso definir qué bordes se quieren hacer redondos y qué bordes no. Probando por aquí tendremos diferentes posibilidades. Otras figuras geométricas que podemos tener es la elipse, el polígono, el triángulo o simplemente líneas. Dibujamos una línea que vaya desde un punto hasta otro punto y así sucesivamente podemos ir dibujando con líneas. De todas maneras, cuando queremos dibujar, la herramienta más potente no es esta, sino lo que le llamamos el pen. En este caso situamos un punto, otro punto y vemos que al arrastrar podemos acabar de ajustar la forma de la curva. ¿Veis? Podemos hacer líneas rectas o podemos acabar de ajustar curvas tirando de los tiradores. Cuando tenemos la figura acabada, ajustamos el punto inicial y le damos a Intro. También podemos modificar la forma una vez dibujada. En este caso, seleccionamos esta opción y, por ejemplo, vamos a modificar esta línea o introducir un nuevo punto que nos permita hacer más cambios en la línea. O, por ejemplo, nos podemos ir a este punto que ahora mismo está ajustado con un corte en vértice, pero podríamos hacer un corte redondo, completamente simétrico izquierda-derecha, es decir, efecto espejo. Lo que aplicamos a un lado se aplica automáticamente al otro lado. O podemos hacer un efecto simétrico, pero que no coincide la intensidad que aplicamos en un lado con la intensidad que le aplicamos en el otro lado. Podemos ir ajustando. Recordar, tenemos que tener seleccionada esta opción. Introduzco un nuevo punto, introduzco más y, por ejemplo, este punto de aquí le voy a decir que quiero que sea completamente simétrico, con lo cual me introduce una curva que puedo modificar. Bueno, veis que es entretenido, pero que con esta herramienta podemos dibujar prácticamente cualquier forma. Supongamos, por ejemplo, que queremos hacer decoraciones para el árbol de Navidad. En este caso, podríamos, por ejemplo, pintar un calcetín, como hemos pintado aquí, e incluso acabar de ajustar la forma. Si cogemos esta opción, podemos acabar de ajustar, colocar más puntos si lo creemos necesario, acabar de ajustar la posición de los puntos. De la misma manera, por ejemplo, hemos dibujado este árbol. Os enseño cómo lo hemos hecho. En este caso hemos utilizado también la herramienta Pen. Hemos dibujado el perfil del árbol. Lo voy a hacer rápido. Dibujamos el perfil del árbol. Ajustamos, vemos que nos marca unas líneas guías que nos permiten ajustar
el final a la misma posición izquierda-derecha. Aprieto Intro cuando hemos acabado y ahora voy a dibujar también el tronco. El tronco tendría que salir aproximadamente por aquí, hasta aquí y hasta aquí. Intro y me acerco un poco para poder verlo mejor. Me sobra este trozo de aquí, para ello lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta esta. Selecciono, más bien, primero agrego un punto aquí y ahora selecciono este punto y lo suprimo. Y ya tenemos la mitad del árbol. Para conseguir la otra mitad lo que debemos hacer es seleccionarlo todo. Perdón, hemos de cambiar de herramienta a esta. Seleccionamos todo. Control C, Control V. Desplazamos el objeto. Hacemos un flip horizontal y acabamos de ajustar la posición del objeto ayudándonos de las guías para que el árbol nos quede pues absolutamente simétrico. ¿Ves? Hemos dibujado otro árbol. Podríamos entretenernos en acabar de definir el perfil. Por ejemplo, este tronco creo que lo hemos hecho demasiado grande. Pero bueno, cuando lo tenemos claro vamos dibujando. Otro objeto, por ejemplo, que podríamos dibujar fácilmente, pues por ejemplo una estrella de Navidad. Seleccionamos y le damos el tamaño que queremos. Recordar, no nos interesa que esté pintado por dentro. Le quitamos el interior y muy importante, recordamos siempre que el borde para cortes ha de ser de 0.05 milímetros. Intro. A ver, vamos a revisar lo que tenemos hasta ahora. La estrella la hemos puesto a 0,05 milímetros de grueso. En cambio, no hemos hecho lo mismo con el calcetín y con el árbol. De hecho, el árbol, si os fijáis, lo tenemos dividido en diferentes líneas. Sería recomendable seleccionar todo el árbol y clicar la opción Unión. De esta manera unimos todas las líneas en una sola. Y ahora seleccionamos seleccionamos este y le damos 0.05 milímetros. Y si os fijáis, ya he dejado expresamente estas líneas con otro grueso. ¿Por qué? Porque estas líneas realmente no las queremos cortar. Es la primera vez que introducimos en los vídeos lo que le llamamos el grabado. En este caso son simplemente dos líneas que queremos grabar. Para poder grabar líneas, lo importante es que las líneas tengan un grueso superior a 0,25 milímetros. De hecho, si queremos que sean visibles, han de tener un grueso significativamente mayor que este, porque si no prácticamente no se verán. En este caso os puedo recomendar, por ejemplo, que estas líneas las seleccionemos y le demos un grueso, por ejemplo, de 2 milímetros. O quizás sería demasiado 2 milímetros. Probamos, por ejemplo, con un grosor de 1.5 milímetros. ¿De acuerdo? Veis que son completamente diferentes a las otras. ¿Por qué? Porque serán líneas de grabado. El software por defecto nos cogerá como líneas de grabado cualquier línea con un grosor superior a aproximadamente 0,25 milímetros. Y antes de acabar, dos detalles. Primero, que si queremos que sean colgadores para el árbol, deberíamos hacer un orificio para poder pasar una cuerda o algo por el estilo. Pero incluso antes, en ningún momento nos hemos mirado con detalle cuál es el tamaño del objeto. No sabemos si estas estrellas son demasiado grandes, demasiado pequeñas. Por ejemplo, este calcetín tiene una anchura de 86 milímetros y una altura de 111 milímetros. Seguramente es demasiado grande. Os recomiendo que seleccionéis los objetos y ajustéis el tamaño que consideréis más adecuado. ¿De acuerdo? En este caso, al cambiar el tamaño del calcetín, también ha cambiado el tamaño del grosor.
Por lo tanto, volveros a fijar en qué grueso le queréis dar a la línea de corte y a la línea de grabado. La línea gruesa es la línea de grabado, la línea de corte es la más fina y es la línea exterior. Haríamos lo mismo con la estrella y ajustaríamos el tamaño al tamaño adecuado, y realmente podríamos aprovechar la madera para hacer más piezas de corte. Todo y así nos faltaría un último detalle, que es coger por ejemplo la opción elipse y dibujar una pequeña circunferencia. Ajustamos el tamaño por ejemplo a 8 milímetros, 8 por 8. Hacemos que sea circular, hacemos que no tenga interior, que no esté pintada por dentro, y en cambio que sí que sea visible un borde de 0,05 milímetros. Enter. ¿De acuerdo? Y este punto, que será el corte, podemos hacer control C, control V y colocar por ejemplo uno aquí, control C, control V otra vez, y colocamos por ejemplo otro aquí para colgar la estrella. Evidentemente ahora viendo el tamaño del orificio veo que la estrella es demasiado pequeña. Puedo cambiarle el tamaño a la estrella, y fijaros también un pequeño detalle que son las líneas auxiliares, las líneas auxiliares que nos ayudan a colocar bien centrado, en este caso el orificio. ¿De acuerdo? Si lo queremos centrar en una determinada posición, tenemos una serie de líneas guías que nos ayudan en el proceso. Bueno, acabáis vuestro trabajo y recordad que al acabar debéis descargarlo en el formato propio de Gravit, le ponéis vuestro nombre para que sea fácilmente identificable y lo mandáis a pensatius.cat para que hagamos una revisión. Si os interesa podréis cortarlo a través del servicio de corte online que ofrece pensatius.cat. Gracias por vuestra atención.